Mi hermano, hemos estado estudiando Efesios, una carta maravillosa. Yo que la leo, que la estudio, la medito para darle a ustedes, es una carta maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? Porque ahí habla de los misterios que habían estado escondidos por generaciones, en generaciones habían estado escondidos y fue revelado al apóstol Pablo para que los gentiles conociesen esa revelación. Y esa revelación, mi hermano, la conocieron los judíos también. Y es una carta tan maravillosa, mi hermano, que nos da a conocer cómo los gentiles recibieron esa gracia, ese amor de Dios, esa salvación, un regalo, mi hermano, una salvación gratuitamente, y hemos sido especiales para el Señor. No nos olvidó el Señor, no se olvidó de los gentiles. Dios estaba tan reservada ese misterio al tiempo que fue revelada a los apóstoles y profetas, en la cual nosotros hoy podemos conocer quién soy yo en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Y esa carta se divide en dos partes. Una en darnos a conocer que hemos recibido nosotros. Y después en el capítulo 4, mi hermano, también ahí qué debemos hacer nosotros, cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Y ahí viene una enseñanza, cómo nosotros debemos actuar como hijos de Dios. Lo podemos lograr porque tenemos grandes bendiciones y no está hablando de bendiciones de dinero, de cosas que perecen, sino cosas espirituales en la cual usted y yo tenemos el poder de Dios en nosotros para poder obedecer la palabra de nuestro Dios. Hoy estaremos en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Efesios vamos a estar meditando y esperamos, hermano, que usted se instruya en la palabra del Señor. Capítulo 3 de Efesios. Y dice el versículo 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación fue declarada, por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual
pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Aquí termina la primera parte, lo que nosotros somos en Cristo Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros. Y la segunda parte estudiaremos el próximo domingo del capítulo 4. Mi hermano, es tan importante entender que Pablo empieza una oración, pero deja de esa oración y empieza a decir unas cosas maravillosas que nosotros hoy las vamos a estudiar, y que es importante que usted y yo estemos atentos, porque hoy vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Es maravilloso, mi hermano, cómo Pablo empieza este capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo. Y empieza diciendo por esta causa. Es lo que habló en el capítulo 2, por esta causa. Lo que yo he hablado en el capítulo 2, lo que hemos estudiado en el capítulo 2, él dice por esta causa. Y dice el pasaje: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. ¿Por quién estaba preso Pablo? Por causa de los gentiles, por haber hablado, por haber predicado los gentiles esa palabra que les dio a conocer en el capítulo 2. Entonces Pablo está preso, y él no dice yo estoy preso por César o por el emperador, yo estoy preso por Cristo. ¿Qué quiso decir con esto? Por esta causa es lo que él hablaba en ese capítulo 2. Los gentiles antes estaban como alejados. Eso es lo que él hablaba. Sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Cristo derribó el muro intermedio. Él quitó ese muro intermedio. Entonces ahora los judíos y gentiles han sido unidos en un solo cuerpo. Eso es lo que hablaba Pablo, y eso no le agradaban a los romanos. No le agradaban que pudiese comparar a los judíos con los gentiles, que pudiesen tener los gentiles acceso igual que los judíos. Entonces dijeron este evangelio no es correcto, y por esa causa él fue preso por Cristo. Dice, y mire cómo dice, hermano, porque me agrada escuchar a Pablo esta frase, porque yo hubiese dicho, yo estoy preso por César, por el emperador. No, dice Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Haberle predicado el evangelio a los gentiles, hablarles que en Cristo tienen los mismos derechos, el mismo acceso a Dios, fue la causa una de las causas que Pablo fue apresado en Roma, mi hermano. Fue una de las causas que Pablo fue metido a la cárcel en Roma y muerto por eso. Entonces es necesario que nosotros entendamos por qué dice yo, Pablo, prisionero de Cristo.
Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Jesús, y por vosotros los gentiles. Y por vosotros los gentiles. Porque él estaba, mi hermano, cumpliendo el mandato que se le había revelado en Jesucristo. Él estaba cumpliendo, dando a conocer lo revelado de Dios por Jesucristo. Y entonces por eso él estaba preso. Y esa revelación ha llegado a nosotros, ese conocimiento ha llegado a nosotros, y es por ahí que, por eso que nosotros decimos: yo tengo riquezas en los lugares celestiales, yo he sido perdonado, mi salvación es por gracia, no tengo que pagar, Él me ha justificado, me ha santificado, y muchas cosas sé yo por esta revelación del apóstol Pablo a los gentiles. Acuérdense que nosotros somos gentiles y está el pueblo judío, pero ya no hay diferencia entre judíos ni gentiles. Entre nosotros con los judíos todos tenemos acceso al mismo Dios a través de Cristo Jesús. Entonces Pablo, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, porque él estaba dando a conocer el evangelio de Jesucristo. Él estaba dando a conocer el evangelio de Jesucristo. No les agradó, lo metieron preso, murió en la cárcel por causa de predicar el evangelio. Pablo estaba preso, pero su palabra no estaba presa. La palabra de Dios no estaba presa, el evangelio no estaba preso. Enviaba cartas, esas cartas inspiradas por el Espíritu Santo, dirigidas por el Espíritu Santo, y él estaba ahí siempre pendiente del misterio que Dios le había encomendado, que lo declarara. Esto fue una revelación específicamente para el apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo explicara y pudiera dar a conocer el evangelio. Fue una revelación específicamente para el apóstol Pablo. Y veremos, vamos a ver, mi hermano, desde el 2 al 6. Mire lo que dice el versículo 2 al 6. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué se le fue dada a Pablo? La revelación. Y él le dice: yo estoy preso por ustedes. Si es que ustedes han escuchado o han entendido la administración, o lo que yo hago, lo que yo te digo, lo que yo les digo. Entonces él dice que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Yo ya se los he dicho, yo ya se los he escrito, yo ya les he hablado anteriormente, y ahora yo estoy preso por causa de esa predicación. Ahora esa revelación me fue dada a mí. Por eso yo conozco, mi hermano, cómo es mi salvación. Por eso yo conozco muchas cosas, lo que habla desde el capítulo 1, capítulo 2. Por eso yo conozco eso, porque Pablo le fue revelada ese misterio, y la dio a conocer a los gentiles, me la dio a conocer a mí, o yo la entiendo. Y por eso digo yo: por gracia soy salvo, no me lo merecía. Hoy tengo acceso a Dios, a poder hablar con Dios. Y antes solo los judíos, pero hoy todos tenemos acceso a Dios. Ahora bien, mi hermano, esto fue una revelación específicamente para el apóstol Pablo. En el versículo 4, que dice: leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hermano, si usted no lee, no conoce.
Le dice él, si ustedes leen esto que antes les he dicho, ustedes van a conocer el misterio. Ustedes van a conocer el misterio. Mire, hermano, si usted no lee Efesios, no entiende cómo ha sido salvo, que esa salvación es por gracia. Si usted no lee, entonces no va a conocer. Pero si usted le gusta leer para conocer, dice el versículo, leyendo lo cual debéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Tenía un amplio conocimiento el apóstol Pablo porque le fue revelada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo tenía un amplio conocimiento de lo que estaba hablando. Porque no estaba hablando por sus propias palabras, sino porque el Espíritu Santo le estaba revelando ese misterio que fue escondido por muchos años, por miles de años a los seres humanos. Mi hermano, entonces Pablo dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora bien, este misterio fue dado por el Espíritu Santo a Pablo. Versículo 5, mire cómo dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, no por invento de ellos, sino por el Espíritu Santo. Lo que usted ha leído de Efesios, mi hermano, capítulo 1, capítulo 2, fue revelado por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los profetas y apóstoles. Por eso leíamos el domingo que nuestro fundamento es la doctrina de los profetas y apóstoles, siendo Jesucristo la piedra angular. Hermano, esa revelación que Pablo da a conocer a los gentiles, y no solamente a los gentiles, a los judíos también. Por eso no les gustaba a ellos eso que él hablaba, que ya eran un solo pueblo. Entonces ellos dicen, no puede ser. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios, especial por Dios, ahora este pueblo. Entonces estaban como celosos porque Pablo les daba a los gentiles esas mismas derechos que tenían los judíos. Entonces fue revelado por el Espíritu Santo a Pablo. Esto no se dio a conocer en otros tiempos, mi hermano, a otras generaciones. Lo que yo entiendo desde la predicación del Evangelio de Cristo no se dio a conocer en otros tiempos. Así dice la palabra en el versículo 5. En el versículo, misterio que en otros generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. No se dio a conocer. Nadie sabía cómo salvarse por gracia. Nadie tenía que cumplir la ley, los mandamientos para poder recibir el perdón de Dios. Pero en esta revelación Pablo da a conocer que eso fue abolido y fue quitada esa pared intermedia en la cual ahora nosotros tenemos acceso. Mire qué precioso eso, mi hermano. Y seguiremos leyendo estos pasajes. En el versículo 6, mire lo que dice. Que los gentiles son coherederos. Que los gentiles son coherederos. Ese misterio que estaba escondido. ¿Cuál misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Eso no lo entendían. Sabían los judíos que el pueblo judío era el pueblo de Dios y que los otros pueblos eran pueblos paganos. Pero cuando Cristo vino y quitó la pared intermedia en el cual ya no había judío ni gentil, entonces hizo un pueblo y empezó a formar una sola iglesia. Y empezamos nosotros los gentiles a ser parte del cuerpo de Cristo, como también los judíos, Y mire lo que dice el versículo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio, no por medio de la ley. Por eso estamos contra ciertas organizaciones que hablan diciendo que debemos cumplir la ley. No por medio de la ley, sino por medio de la gracia, sino por medio del Evangelio que Cristo predicó. Hermano, ahora miremos el versículo 7.
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según según la operación de su poder. Mire, por eso Pablo no se vanagloria. Él dice, yo soy uno de los más pequeños de los santos. Por eso Pablo no se vanagloria, porque dice, mire, de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. No por mis méritos, sino por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Hermano, eso es maravilloso. Lo que Pablo entiende en el versículo 7 y 9. La tarea que a Pablo se le encomienda, mi hermano, al apóstol Pablo se le encomienda. Vamos a ver la tarea que se le encomienda al apóstol Pablo. Versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar. ¿Cuál gracia? De anunciar entre los gentiles, ¿qué? El evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Veíamos que el misterio fue dado ¿a quién? Al apóstol Pablo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Cuál fue la tarea? Anunciar el evangelio a los gentiles. Esa fue la tarea. Anunciar el mensaje de Cristo a los gentiles. Por eso hoy usted ya entiende. Por eso usted entiende. Porque hemos leído, hemos entendido el evangelio de Cristo. Y por eso dar gracias a Dios por ese conocimiento que nos ha dado el Señor a través de la revelación que le fue dado al apóstol Pablo, y a través del Espíritu Santo que yo tengo en mi vida puedo entender los propósitos divinos, en la cual fue una revelación especial para el apóstol Pablo, para que nosotros conociéramos el evangelio. Y es así, mi hermano, en el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Por eso yo les digo, por eso es que no ocupamos riquezas terrenales, mi hermano, porque tenemos la grandeza, riqueza en Cristo Jesús. Como dice Pablo, el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. El evangelio es una riqueza para nosotros, mi hermano. Nosotros los gentiles, es una gran riqueza que no se compara con nada. Por eso nosotros debemos de ser agradecidos. Y escuchando esto, cuando estudiemos el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, vamos a decir, vale la pena obedecer lo que dicen esos versículos. Vale la pena obedecer, porque en Cristo he recibido grandes bendiciones, grandes beneficios en Cristo Jesús. Versículo 9. Le fue dada a mi hermano anunciar el evangelio y declarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿A dónde estaba escondido? En Dios. Ese misterio que Pablo está revelando y que Dios lo calló por muchos años, por miles de años, para revelarlo a través de Pablo en la venida de Cristo a la tierra, el evangelio de la redención, en la cual Pablo también le fue revelado. Mira, hermano, entender esto es maravilloso, porque usted entonces ahí es donde el creyente es obediente de adentro hacia afuera. No por obligación, no porque alguien me obliga, no porque el pastor me lo dice, sino porque la palabra me dice que yo debo de ser agradecido por lo que Él ha hecho por mi vida y tengo que obedecerle a Él. Versículo 9, la última parte, dice así, o leo la primera parte del versículo 9, y declarar a todos cuál sea la dispensación
del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Antes de hablar de este versículo 9, la inescrutable riqueza de Cristo, algo que no se puede medir, la riqueza de inescrutable riqueza de Cristo, inescrutable riqueza de Cristo, no se puede medir ni investigar por completo o se agota. No se puede medir la riqueza, no puede medir la riqueza porque ¿cómo le puedo llamar? Es inmedible la riqueza de su favor, de su misericordia. No se puede medir, no se puede investigar a profundidad y me puede decirte, ¿ya investigó? No, es tan ancho, tan alto, tan bajo que no podemos medir o investigar a la totalidad. Y no se agota esa riqueza. Por eso el versículo 9 declara el misterio escondido desde los siglos en Dios. Desde los siglos en Dios. Ahora leamos el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mi hermano, cuando dice el Señor que Dios puso todo a los pies de Jesús, sujetó todo a los pies de Jesús, y Jesús lo dio a la iglesia. Oiga bien, a la iglesia. Mire esta maravilla que hay aquí, mi hermano. Mire esto precioso que hay aquí. Por medio de la iglesia se ha conocido la multiforme sabiduría de Dios. Por medio de la iglesia se ha dado a conocer la multiforme sabiduría de Dios, que se ha manifestado esa multiforme, que se ha manifestado a través de la iglesia. Yo quiero que entienda y se quede un poquito más en este texto. Quiero que lo lea, ahí está en la pantalla, pero que lo medite. Que lo medite, dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios, multiforme, no tiene una sola forma. Dios se ha revelado, mi hermano, y Él tiene muchas formas en la cual yo he sido recibido esa multiforme sabiduría de Dios. Se ha ahora dado a conocer esa multiforme o esa sabiduría de Dios que no se puede medir. Esa multiforme es algo que se multiplica. Se ha revelado a la iglesia. Oiga bien, se ha revelado a la iglesia. Yo la conozco, la iglesia la conoce. No la conocemos al 100 porque es inmedible. No podemos conocerla al 100 porque es inmedible. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con esto? Porque quiero decirte algo que te va a cautivar tu corazón. Porque a mí me ha sorprendido esto. No lo había entendido tanto como lo entiendo hoy. Y sé que este versículo tendrá muchas cosas que entenderlo más. Pero que Dios le haya confiado ese misterio al apóstol Pablo y dado a la iglesia y conocer la multiforme sabiduría de Dios, eso es lo que yo me admiro. Que ni a los ángeles, ni los demonios, ni los ángeles santos, ni los demonios habían conocido eso que estaba escondido en Dios. Oiga bien, te lo vuelvo a repetir. Que ni los ángeles, ni los demonios, ni Satanás había escuchado o sabía de lo que estaba escondido, de este misterio que estaba escondido en Dios. Mire cómo dice el versículo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Se ha dado a conocer a la iglesia. Ya se dio a conocer a la iglesia. Ahora la iglesia da a conocer la multiforme gracia de Dios. Y ¿sabe qué? Te voy a decir, y dicen los ángeles: ¡guau!
Eso no lo sabíamos nosotros, lo que Pablo les reveló a los gentiles. Y los demonios se quedan asustados. Eso no lo sabíamos, que la salvación era así, tan gratuita, que Cristo Jesús vino al mundo a morir en la cruz. Eso no lo sabíamos. Se quedan como asombrados y nosotros declaramos a través de la iglesia, declaramos la multiforme sabiduría de Dios. Mire lo que dice el texto, se lo leo para que lo medite. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Quién la va a dar a conocer? No son los ángeles. Los ángeles quisieran, ahora que saben cómo es esto, pero ellos no se pueden revelar. Pero se nos dio a nosotros, la iglesia, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Cómo se salva a las personas, cómo ha sido la gracia de Dios, cómo Dios unió dos pueblos, un solo pueblo, cómo Dios a través de Jesús hizo grandes cosas. Esa multiforme sabiduría de Dios la debemos de dar a conocer nosotros, la iglesia. Y dice el versículo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí habla a los principados, la iglesia, los ángeles están aprendiendo. Oiga bien, mi hermano, los ángeles y los demonios y Satanás mismo están aprendiendo lo que Pablo estaba diciendo, cómo se manifestó este misterio que Dios le había dado a él. Y la iglesia somos nosotros la que damos a conocer, y los ángeles se quedan. Lo que no sabíamos nosotros, ahora lo sabemos por la iglesia. Mi hermano, eso es maravilloso. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién hizo? Cristo, Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. En quien tenemos seguridad. ¿Qué es lo que saben los ángeles? ¿Qué es lo que saben los principados? En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Qué es lo que saben ellos? Que hoy tenemos nosotros los gentiles y los judíos acceso con confianza por medio de la fe en Él. Cuando usted ha depositado la fe en Cristo, usted tiene ese acceso con confianza a Él. Y eso a veces no lo aprovechamos, mi hermano. Pero mire qué maravilloso lo que dice esta palabra, porque me llena a mí de satisfacción saber que en la iglesia que Dios se ha expresado para dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es en la iglesia que se ha dado a conocer ante los principados y potestades. Eso me llena de satisfacción y decir, yo no soy cualquiera, soy la iglesia del Señor. Y a través de yo conocer la palabra, de leer la palabra, conozco el misterio revelado ahora a esta generación, desde Pablo hasta hoy, esta generación que ha sido revelada para conocer el misterio de Dios. Ahora bien, mis hermanos, seguimos leyendo otros textos. El versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Ahora la iglesia damos a conocer el misterio, y hoy, ¿cuál es eso que tenemos en confianza, esa seguridad, ese acceso, esa confianza? Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. No por medio de algo más, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Leemos el versículo 13.
Y por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, la cual son vuestra gloria. Ahora él retoma nuevamente un poco del inicio del versículo. El versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ellos ya saben, yo estoy preso porque les he predicado el evangelio, porque les ha dado este misterio que estaba escondido. Yo estoy preso y estoy preso en Cristo. Ahora bien, le dice en el versículo 10, retoma eso, por lo cual pido. Y continúa la oración. Mire que Pablo empieza orando, pero después deja de orar y empieza a explicar. Ahora deja de explicar y empieza a orar, a hacer una oración. Y dice así: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Porque ya les había dicho, yo estoy preso por haberles predicado el evangelio, por haberles dicho lo que les he dicho, en el capítulo 2. Y él dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Se deben de sentir esa gloria maravillosa que estoy sufriendo para que ustedes conocieran el misterio. Gloríense de eso, que han conocido el misterio que ha sido escondido en Dios por muchas generaciones y ha sido revelada a esta generación actual, diciéndoles al apóstol Pablo. Ahora bien, el apóstol Pablo continúa con su oración y observemos la otra parte, porque este versículo se divide en dos partes. Y ahora vamos a la otra parte de la división del versículo. En el versículo 14, vamos al versículo 14. La oración de Pablo, miremos la oración de Pablo: para que os dé conforme a su riqueza de su gracia. Esa es la oración de Pablo. La oración de Pablo: por esta causa me tiro de rodillas, o por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes no desmayen. Por esta causa doblo mis rodillas para que ustedes no desmayen. Ahora bien, el versículo 14, versículo 15: en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ya no está orando solo por los gentiles, está orando por un solo pueblo. Está pidiendo por un solo pueblo. Ahora bien, el versículo 16, ¿qué dice? ¿Por qué oraba? Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Hermano, Pablo no está pidiendo dinero, mi hermano. ¿Qué es lo que yo quiero pensar o sacar de la mente del creyente? Que el dinero no es lo importante. Es conocer que ya nosotros lo tenemos todo en Cristo Jesús. Es conocer que nosotros somos ricos en Cristo Jesús. El ser fortalecido por el poder en el hombre interior por el Espíritu. El ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu. El hombre interior es el centro de nuestra vida espiritual. No está hablando el hombre carnal. Está hablando el hombre interior de nosotros, el centro de nuestra vida espiritual. Como por ejemplo, para referirnos cuando la Biblia habla del corazón: dame, hijo mío, tu corazón. No está pidiendo el corazón que bombea sangre, sino el control de tu vida, el control total de tu vida.
Entonces, ahí es donde Él quiere que nosotros seamos fortalecidos, fortalecido nuestro corazón, la mente, la voluntad, el lugar donde toma las decisiones, donde residen nuestros valores, intenciones, convicciones profundas. Eso es lo que le está pidiendo. Por eso está pidiendo Pablo que sea fortalecido ese hombre. Mira el versículo, para que observe el texto, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido, que sea fortalecido su corazón, su mentalidad, su voluntad. Esa intención es que es el centro de nuestra vida, que nosotros seamos fortalecidos, para que no nos dejemos doblegar, mi hermano, para que no nos dejemos doblegar, que nuestras emociones estén activas, aunque no tenga dinero, aunque esté enfermo, aunque tenga problemas. Usted dice: yo tengo a Cristo en mi corazón y mis riquezas están en los cielos, aunque aquí pase sufrimiento. Yo sé que, como dice el versículo, en el mundo tendré aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y es ahí donde yo quiero que usted piense cómo Pablo estaba orando. ¿Por qué estaba orando? Yo no encuentro Pablo diciendo: pido oración para que pueda salir de la cárcel. Pido oración para que pueda salir de la cárcel. No, yo ya estoy preso en Cristo, por ustedes. Gloríense de eso. Porque pude dar a conocer el misterio que estaba escondido, ya se los di. Y gloria sea el nombre de Dios que confió en mí. Le pude dar el misterio escondido. Ahora yo oro para que ustedes sean fortalecidos en el hombre interior, ese hombre espiritual, que sean fortalecidos para que no desmayen, para que estén firmes, para que estén constantes, siempre creyendo en lo que yo les he dicho, en lo que yo les he explicado. Versículo 17. Versículo 17. Primero decía: el ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Otra oración era, otra petición: para que habite Cristo en vuestro corazón por la fe. Ahí podemos hacer un paréntesis. Puede decir alguien: ¿no habitaba Cristo en el corazón de ellos? Si habían entregado su vida, ¿no habitaba Cristo? Hermano, sí habitaba Cristo en la vida de ellos. Pero como suele pasar en nosotros, que no está en todos los rincones de nuestra vida, que hay una parte que no la controla Cristo. Así pasa en los creyentes. Hay una parte que no la controla Cristo, que la controla el yo. Y él dice este versículo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, que habite en todos los rincones de tu vida. Acuérdense que hablamos del corazón, las debitan las emociones, la voluntad, el lugar donde tomamos decisiones, el centro de la vida. Allí debe habitar Cristo. Y te digo esto: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que Jesús esté en cada rincón de su corazón. Te lo vuelvo a repetir: que Jesús esté en cada rincón de nuestro corazón. No solo que esté en el momento del culto. Y ahí, mi hermano, se nos olvida que Cristo, lo que ha hecho por nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, que no solo more en el momento una vez por semana en la escuela dominical, no solo que esté de pasada,
¿Sabe qué le quiere decir Pablo? Yo quiero que Cristo no solo esté de pasada en ustedes, en su pensamiento, sino que permanezca, que sea el centro de su vida. No quiero que solo esté de pasada en su vida. La petición de Pablo era puntual: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y cuando Cristo habita en nuestros corazones, mi hermano, y cuando Cristo habita en nuestros corazones, nosotros, mire lo que va a pasar si Cristo habita en nuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Mire, arraigado. Un árbol está, ¿qué? Sus raíces introducidas y está estable. No se mueve. Cimentados en Cristo. Nadie lo mueve. Ni las aflicciones de este mundo, ni las necesidades que pueda tener. Por eso Pablo decía, sé vivir en abundancia y en escasez. De todo estoy enseñado, pero nunca he decidido, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo de ese evangelio, de ese misterio. Es necesario que usted y yo esté arraigados y cimentados en amor. Cuando el versículo dice así, el versículo sea plenamente, y dice así el versículo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Si usted está arraigado y cimentado en amor en Cristo Jesús, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda, oiga bien mi hermano, para que sea lleno de toda la plenitud de Cristo. Arraigado y cimentado en amor, nos ayuda a conocer más a Cristo. Cuando usted está arraigado y cimentado en amor, usted entonces empieza a conocer más a Cristo, empieza a entender más a Cristo y empieza a entender el gran amor de Cristo. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir ser lleno de toda la plenitud de Dios? Es una totalidad ilimitada, mi hermano. Lleno del conocimiento de Dios, de la plenitud de Dios. Yo debo de estar lleno de toda la plenitud de Dios. Una totalidad ilimitada. Esto es reconocer el poder ilimitado de Dios. Eso es estar lleno. Estar lleno, mi hermano, es reconocer el poder ilimitado de Dios, que no tiene límite. Eso es estar lleno. Por eso no le debe preocupar si no tiene dinero. Por eso no le debe preocupar si está enfermo. Por eso no le debe preocupar los problemas del mundo entero. Por eso no le debe preocupar nada, porque usted está cimentado, está arraigado en el amor y conoce quién es su Dios, quién es mi Dios. Yo conozco quién es mi Dios. Yo conozco quién es mi Dios. Y no es un Dios cualquiera que lo puede doblegar el tiempo. No lo doblega el tiempo, porque Él no es doblegado por nada y por nadie. Es reconocer el poder ilimitado de Dios. Eso es estar, mi hermano, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Estar lleno de la plenitud de Dios es reconocer el poder ilimitado de Dios. Y ese poder, reconocer ese poder ilimitado de Dios, nos ayuda a entender que Él puede hacer cosas más allá de lo que pedimos o hacemos. No puede limitar, es que esto no me lo va a dar Dios. Es que esto no lo va a hacer Dios. Mi hermano, entonces usted no conoce al Dios que tiene. Ese es el problema de los creyentes, que no conocemos al Dios que tenemos. Pensamos que Dios es tan limitado que hay cosas que no lo va a hacer. Piense y leemos el versículo 18 nuevamente.
Sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de la plenitud de Dios. Cuando uno es lleno de la plenitud de Dios, versículo 20, y aquel que es poderoso. Cuando usted está lleno de la plenitud de Dios, ¿cómo ve a Dios? Todopoderoso. Cuando usted está cimentado y arriesgado, nutrido del poder de Dios, conociendo a Cristo, conociendo el poder de Dios. Hermano, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Eso es lo maravilloso, pero eso solo le corresponde a aquella persona que está arriesgada y cimentada y que está llena de la plenitud de Dios. Por eso Pablo está orando y le dice a la iglesia de los Corintios, a los hermanos ahí les dice: ustedes deben de ser fortalecidos por Dios, deben de estar ahí en la plenitud de Cristo. Versículo 20, lo vuelvo a leer. Y aquel que es poderoso. ¿Cómo es su Dios, mi hermano? ¿Cómo es mi Dios? Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes. Todas las cosas. ¿Qué poder tiene Dios para hacer todas las cosas? Mucho más abundante. Mucho más abundante de lo que pedimos. Yo estoy pidiendo algo y uno piensa: yo creo que no. No, Dios es capaz de hacer mucho más de lo que usted piensa. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que usted cree. Dios es capaz, porque Dios no tiene límite. Dios no se limita, mi hermano. Podrá decir: ¿y por qué a veces no me escucha? Es que eso es la plenitud divina de Dios. Eso es porque Él conoce todo. Ahora leamos nuevamente el texto, porque me agrada que usted culminemos este capítulo diciendo esto: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según, oiga bien, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en nosotros? El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. El mismo poder que puso todo a los pies de Jesús. El mismo poder que usted escuchó en los versículos anteriores en el capítulo 2. Ese poder. Fíjese que cuando yo escucho al versículo en Hechos: y recibiréis poder. Yo tengo el poder, mi hermano. Pero a veces, como no estoy bien cimentado, arraigado, conociendo de Cristo, conociendo del amor de Cristo, conociendo del gran poder de Dios, a veces yo limito a Dios. Y limitamos a Dios hasta minimizarlo, decirlo: esto me encargo yo, porque esto yo creo que no lo hace Dios. Mi hermano, les leo este pasaje porque esto nos ayuda a entender que Él puede hacer cosas más allá de lo que pedimos y hacemos, según el poder que actúa en nosotros. Esa fuerza, esa que actúa en usted, ese poder que actúa en usted, puede hacer cosas que usted piensa que ya no tiene solución. Piensa que no hay otra solución, pero Dios tiene la solución. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ahora bien, termino con el versículo 21. Mire qué bonito el versículo 21. Ese versículo. A Él sea, ¿qué dice? A Él sea la gloria. ¿A quién? A Él. A Dios. No está diciendo a Cristo. A Él sea la gloria.
Vale la pena decirle: Dios, gracias. A ti sea la honra y la gloria por lo que has hecho por nosotros. Mire cómo dice el texto. A Él sea la gloria. ¿En quién? En la iglesia. ¿A quién le debemos de darle la gloria y la honra nosotros? A Dios. Ahora, terminamos la parte. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por todas las edades. ¿Qué sigue diciendo? Por los siglos de los siglos. Te lo parafraseo, mi hermano. A Dios sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Nadie más se tiene que llevar la gloria, mi hermano. Es en Cristo Jesús. No que el pastor, no que el profeta, no que los apóstoles. No, Dios a través de Cristo se reveló a las naciones. Nuestra base, los profetas y apóstoles y profetas, pero fue la predicación de ellos, no ellos. La religión. Cristo es, mi hermano. Y te digo esto: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. No vamos a estar alabando una religión, o la centroamericana, o la pentecostal, o la bautista. Cristo Jesús se debe llevar la gloria. Por todas las edades. Cuando dice por todas las edades, dice por todas las generaciones. Edades, generaciones que han venido, a Él sea la gloria. ¿Hasta aquí? No, por los siglos de los siglos. Quien se debe de llevar la gloria es Cristo Jesús en la iglesia, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, por lo que Él ha hecho por nosotros. Les leo el versículo y terminamos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Digamos todos juntos: amén y amén. Rica palabra, mi hermano, en la cual Pablo la recibió, esa revelación que estaba escondida en Dios, y la dio a conocer a través de Pablo, el apóstol Pablo. Hoy la entendemos nosotros. Tenemos una Biblia en la cual, si leemos, conoceremos más. Si estudiamos, conoceremos más. Y con todo eso que hemos leído, estudiado en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, el capítulo 4 nos va a ser más fácil entenderlo, que debemos obedecer lo que debemos obedecer. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, usted va a aprender que por todo lo que ha hecho Dios por nosotros, en Cristo Jesús, y esa revelación, ese misterio revelado, ahora yo me toca como iglesia obedecer su bendita palabra.